Ganó 89 peleas, 79 por nocaut, fue campeón mundial en 2 divisiones distintas, llenó estadios, paralizó países, humilló a leyendas, y convirtió cada pelea en un espectáculo que nadie se quería perder. Tenía una pegada que partía costillas, una sonrisa que desarmaba al público, una personalidad explosiva, y un instinto que parecía sacado de una película de mafiosos, porque este hombre no solo boxeaba, devoraba rivales, no daba tregua, no retrocedía, y cuando te miraba antes del primer round, sabías que estabas en la boca de un león, y aún así, aunque lo tuvo todo, aunque fue ídolo o figura mediática, actor de cine, aunque la televisión se peleaba por tenerlo, los patrocinadores lo adoraban y los niños jugaban a ser él, un día apareció en un mercado, con una bolsa de plástico en la mano, rodeado de ropa usada y baratijas, intentando vender lo único que le quedaba de su época dorada, su cinturón de campeón mundial, el mismo que ganó a golpes, con sangre, con fracturas, con noches sin dormir, y lo ofrecía, porque ya no le alcanzaba ni para las medicinas, y si te quedas hasta el final del vídeo, vas a entender cómo alguien tan grande terminó tan olvidado, vas a descubrir el error que cometió, vas a ver cosas que nadie mostró, imágenes que te van a dejar con un nudo en la garganta, y lo más importante, te vas a dar cuenta de cómo esta historia no solo habla de él, habla de todos nosotros, de cómo tratamos a nuestros ídolos cuando ya no brillan, porque esto no es solo boxeo, esto es vida real, esto es el precio de la gloria. Este tipo era dinamita pura, arriba del ring era un monstruo, tenía técnica, tenía velocidad, tenía carisma, tenía hambre, una hambre que venía desde la cuna, porque nació en el barrio, en la miseria, entre ladrillos, golpes y tortillas frías, no conoció los juguetes, ni los cumpleaños, ni los domingos en familia, conoció los gritos, el cemento, el dolor, y desde chico supo que la única salida era pelear, no por deporte, por necesidad, y lo hacía en la calle, en los callejones, en los patios de las vecindades, por monedas, por comida, por respeto, y así, poco a poco, sin entrenador, sin técnica, sin ayuda, fue construyendo algo que no se entrena, el instinto asesino, ese olfato que le decía cuándo atacar, cómo moverse, cuándo apretar, cuándo rematar, ese fuego interno que no se apaga, que no se explica, que no se compra, y a los 14 años ya le tenía miedo, a los 16 nadie le aguantaba un round, y a los 18 debutó como profesional y dejó inconsciente a su rival en menos de 2 minutos. A partir de ahí fue una avalancha, una tormenta, un huracán con guantes, pelea tras pelea, KO tras KO, récord tras récord. La prensa ya no hablaba de promesa, hablaba de fenómeno. El público se peleaba por verlo. Cada vez que subía al ring, se sentía electricidad en el aire, se llenaban estadios, se vendían periódicos como pan caliente, y México entero sabía que tenía un nuevo ídolo, un nuevo guerrero, alguien que representaba al barrio, al pueblo, a los que no tenían nada, y que desde la lona social se levantaban a golpes, con orgullo y con los puños apretados. Y no era solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, porque tenía estilo, tenía personalidad, tenía picardía, sonreía mientras peleaba, provocaba, se acomodaba el short, saludaba al público, y después, ¡boom!, mandaba al rival al suelo, no por suerte, no por error, por cálculo puro, por precisión quirúrgica, porque no solo tenía fuerza, tenía inteligencia, leía los movimientos, anticipaba los errores, y cuando veía una grieta, no perdonaba, se lanzaba como un tiburón oliendo sangre, y cuando caía el rival, no era solo una derrota, era una humillación. Los promotores lo adoraban, los medios lo buscaban, los niños lo imitaban, y las marcas lo querían en sus anuncios, porque era todo lo que vende, talento, historia, barrio, sangre y espectáculo, y con eso, vinieron los millones, los contratos, los flashes, los autos de lujo, los viajes, las películas, las entrevistas, y todo parecía perfecto, todo parecía una película de éxito, de esas que terminan con aplausos, pero esta historia no termina así. Y aquí viene la presión, porque todo esto que te estoy contando es solo la superficie, lo que se veía desde afuera, pero detrás del telón había otra historia, una mucho más oscura, más cruda, más triste. Y si te vas ahora, no vas a entender nada, porque lo que viene es el principio del fin, es cuando el brillo se vuelve sombra, cuando el campeón se empieza a perder, cuando el ídolo empieza a derrumbarse desde adentro, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo detenga. Y sí, en unos minutos te voy a mostrar la escena más fuerte de su vida, esa que ni los medios quisieron mostrar,
la que partió el corazón de miles, la que representa como una leyenda, puede quedar completamente sola. Porque aunque seguía ganando peleas, ya no entrenaba igual, ya no tenía hambre, ya no dormía bien. Empezó con las fiestas, el alcohol, los excesos, los amigos falsos, las noches interminables y los días sin rumbo. Llegaba tarde a los entrenamientos, a veces ni llegaba, otros lo cubrían, le tapaban sus errores, porque seguía vendiendo, seguía llenando, y nadie se animaba a decirle que se estaba matando solo, porque era más fácil callar que perder plata. Y así, pelea tras pelea, empezó a desgastarse, primero el cuerpo, después la mente, después el alma, y nadie lo notó, o nadie quiso notarlo, hasta que un día, llegó el golpe que no venía de un rival, sino de la vida, una derrota inesperada, un caos técnico, un silencio incómodo, y los titulares ya no decían el campeón invencible, decían será el fin. Y sí, ese fue el inicio del abismo. Y ahora que ya llegamos a un punto clave, quiero pedirte algo. Si esta historia te gustando, si sientes que esto no se puede repetir, te pido que te suscribas al canal ahora mismo, que le des like a este vídeo y dejes un comentario, porque así podemos seguir contando estas historias que duelen, pero que son necesarias, y además, en los próximos minutos, te voy a contar con todos los detalles qué fue lo que ocurrió con ese cinturón, el momento exacto en el que lo colocó sobre el suelo de un mercadillo y pronunció las palabras más tristes que puede decir un campeón. Lo vendo. Ese instante que marcó el punto más bajo en la historia del boxeo mexicano. Así que no te vayas, quédate hasta el final, porque lo más duro todavía está por llegar. El primer aviso no fue una derrota, no fue un KO ni una caída espectacular, fue algo mucho más silencioso, más sutil y más peligroso. Fue una mañana en la que no quiso levantarse a correr, no porque estuviera cansado, sino porque ya no sentía nada, ni hambre, ni motivación, ni ese fuego en el pecho que lo empujaba a seguir, y nadie lo notó, porque por fuera seguía siendo el mismo, el campeón, el ídolo, el tipo que llegaba con gafas oscuras a las entrevistas y hacía reír a todo el mundo, pero, por dentro, empezaba a romperse, como una cuerda que se tensa demasiado y un día simplemente se parte sin hacer ruido. Siguió peleando, claro, porque eso era lo único que sabía hacer, lo único que le daba identidad, dinero, respeto, y una sensación de poder que no encontraba en ningún otro sitio. Pero ya no era el mismo, ya no entrenaba con la misma intensidad, ya no estudiaba a sus rivales, ya no dormía bien, y lo peor, ya no se cuidaba. Empezó a beber con más frecuencia, al principio para celebrar, luego para olvidar, luego por costumbre, y finalmente, por dependencia, porque el alcohol se convirtió en su segundo entrenador, uno que lo acompañaba cada noche, pero que lo dejaba débil cada mañana. Y aunque muchos lo veían con la copa en la mano, nadie se atrevía a decírselo de frente, porque todavía ganaba, todavía daba espectáculo, todavía llenaba. Y mientras haya dinero de por medio, la verdad se esconde. Pero el cuerpo no miente, y la cuenta siempre llega, no importa cuánto talento tengas, ni cuántos títulos hayas ganado, el cuerpo cobra con intereses cada exceso, cada noche sin dormir, cada golpe mal curado. Y en su caso, la factura fue brutal, porque un día, sin previo aviso, llegó la derrota más inesperada. No fue contra una estrella internacional, no fue una batalla épica entre dos leyendas, fue contra un rival más joven, más ordenado, más disciplinado, que simplemente hizo lo que había que hacer, esperar a que el campeón se equivocara. Y vaya que se equivocó. Lo noquearon, lo humillaron, lo dejaron en la lona mirando al techo sin entender qué acababa de pasar, y por primera vez en su vida, no supo si quería levantarse. Esa noche no lloró, no gritó, no culpó a nadie, simplemente se fue al vestuario, se sentó frente al espejo, y durante media hora no dijo una sola palabra, solo se quedó ahí, viendo a ese hombre cansado, sudado, con el rostro inflamado, los ojos rojos y la mirada vacía, porque en ese momento entendió que algo se había roto, algo que no se arreglaba con otra pelea, ni con un nuevo título, ni con dinero, algo más profundo, más íntimo, algo que tenía que ver con la identidad, con la confianza, con la razón por la cual había empezado a pelear, y que ahora ya no estaba. Intentó volver, claro, porque eso hacen los campeones, porque un verdadero guerrero nunca acepta que se acabó. Pero cada intento era más doloroso que el anterior, cada preparación más forzada, cada victoria más vacía, y la gente lo notaba. Ya no gritaban como antes, ya no lo esperaban afuera del estadio, ya no hablaban de él en los noticieros. Poco a poco el nombre que antes abría portadas, ahora solo aparecía en las páginas del recuerdo, y él lo sentía, en el aire,
en el silencio, en la indiferencia de los que antes lo aplaudían. Y ahí empezó la parte más cruel de esta historia, la que pocos quieren contar, la que muchos prefieren olvidar, porque cuando el brillo se apaga, todo lo que viene después duele, y mucho. Empezaron a cerrarse las puertas, los contratos dejaron de llegar, las entrevistas se acabaron, las marcas desaparecieron, los amigos también, porque esos que lo rodeaban en las fiestas, esos que se reían más fuerte que nadie cuando él hacía chistes en la televisión, fueron los primeros en desaparecer cuando las cámaras dejaron de enfocarlo, y con ellos, se fue la ilusión de que el cariño era verdadero. El dinero, que antes parecía eterno, empezó a agotarse, primero por los malos hábitos, después por malas decisiones, y finalmente, por desesperación, vendió coches, vendió relojes, vendió recuerdos, y cuando ya no quedaba nada más que vender, se encontró frente a su última posesión con valor real. Ese cinturón, ese pedazo de historia que representaba su vida entera, ese objeto que no tenía precio porque lo había ganado a golpes, a sudor, a lágrimas, y aún así, lo miró, lo sostuvo en las manos, lo acarició como si fuera un hijo, y tomó una decisión que nadie esperaba: venderlo para poder comer. No fue en una subasta elegante, no fue en un museo del deporte, no fue en una vitrina con luces, fue en un mercadillo improvisado, entre montones de ropa usada, casetes viejos, utensilios rotos y zapatos sin pareja. Ay, en ese escenario indigno, colocó su cinturón sobre una manta, y con voz apagada, preguntó cuánto le darían por él. Algunos ni sabían quién era, otros lo miraban con pena, y hubo quienes pensaron que era una imitación barata. Pero no, era el original, el auténtico, el mismo que lo coronó campeón del mundo. Ahí estaba, sobre el suelo, entre el polvo, esperando que alguien lo comprara como si fuera un objeto sin valor, como si no llevara encima una historia que había hecho vibrar a un país entero. Ese momento fue como un golpe bajo para todos los que lo admiraron, como una puñalada emocional para los que crecieron viéndolo pelear, porque ahí, en ese rincón olvidado, no solo se estaba vendiendo un cinturón, se estaba vendiendo la dignidad de todo un sistema que no supo proteger a uno de sus íconos, y lo más doloroso de todo es que él no lo hacía por capricho, lo hacía porque ya no tenía otra opción, porque necesitaba comer, pagar sus medicinas, y seguir adelante como fuera. Y si todo esto te está pareciendo fuerte, espera lo que viene, porque todavía no te he contado la reacción de la gente cuando lo vieron ahí, ni lo que él respondió cuando le preguntaron por qué lo estaba vendiendo, ni el instante exacto en el que se le quebró la voz frente a una cámara, ese testimonio que quedó grabado para siempre, que se viralizó sin querer, y que mostró al mundo entero cómo se ve un corazón roto con forma de campeón. Él sabía perfectamente lo que ese cinturón representaba. No era solo cuero y metal, era cada madrugada corriendo con hambre, cada entrenamiento con fiebre, cada golpe recibido en silencio, cada vez que se mordió el labio para no llorar delante de su entrenador. Ese cinturón era el resumen físico de una vida entera de sacrificios, y por eso, cuando lo puso sobre aquella manta de mercado, no lo hizo por derrota, lo hizo por dignidad, porque antes de ir a pedirle a nadie, antes de bajar la cabeza, prefirió entregar su historia al mejor postor, porque así de claro tenía su código. Lo que nadie esperaba era que esa escena, casi clandestina, fuera captada por alguien con un móvil, y que esa grabación se convirtiera en una bomba emocional que dejó sin palabras incluso a los que ya conocían su situación. No fue solo lo que se veía, fue lo que transmitía. La imagen de un campeón mundial, de pie, con el cuerpo encorvado por el tiempo, con la voz baja y el orgullo intacto, intentando vender el símbolo más grande de su carrera por necesidad, sin llorar, sin pedir compasión, solo, con la serenidad de quien ya no tiene miedo a perder nada, porque todo lo importante ya lo perdió. Cuando ese vídeo empezó a circular, lo reconocieron muchos que hacía años que no pensaban en él, boxeadores retirados, periodistas deportivos, incluso políticos que alguna vez se sacaron fotos con él en la cima, y todos, de repente, fingieron sorpresa, como si su decadencia no hubiera estado a la vista durante años, como si él no hubiera estado sentado en ferias firmando fotos viejas por unas monedas, como si no lo hubieran visto nunca vendiendo guantes usados o trozos de madera con su apodo grabado a mano. Todos actuaban como si fuera una noticia nueva, cuando en realidad solo era más visible. Durante días, lo llamaron de todas partes, querían entrevistas, reportajes, querían usar su imagen para campañas solidarias, incluso le ofrecieron participar en un documental que prometía contar su historia verdadera. Pero él, con la misma calma con la que esquivaba ganchos en sus mejores años, rechazó cada oferta con pocas palabras. Si lo hacen por mí, no me cobren por contarla.
y si lo hacen por ustedes, no me usen para limpiar su conciencia. Esa respuesta hizo que muchos se callaran, pero no fue arrogancia, fue claridad, porque entendía perfectamente que en ese mundo del espectáculo donde había crecido, todo se usa, todo se recicla, todo tiene valor mientras genera algo, y él ya no generaba dinero, solo tristeza, y la tristeza, por muy profunda que sea, no vende entradas, solo sirve como excusa para compartir un vídeo y escribir un mensaje vacío. Aún así, no se encerró, no se convirtió en víctima, no se retiró del mundo, todo lo contrario, siguió yendo a ferias, siguió bajándose del autobús con su maleta pequeña, colocándose en su mesa con fotos, revistas viejas, algunos objetos firmados, y cada vez que alguien lo reconocía, se le iluminaba la cara con una sonrisa real, sin cálculo, sin pose, porque ese saludo, esa mirada, ese gracias por lo que hiciste, valía más que cualquier reportaje con cámaras HD y luces falsas. En uno de esos eventos, alguien se acercó con una propuesta diferente. No era televisión, no era marketing. Era un organizador de veladas de boxeo local que le ofrecía un lugar fijo, una especie de esquina simbólica para que fuera parte de los combates, diera consejos a los jóvenes, se hiciera presente en las carteleras como una figura del pasado que aún tiene algo que enseñar, y por primera vez en mucho tiempo, dudó, no por falta de ganas, sino porque no quería que lo vieran como adorno, como figura decorativa de un deporte que ya no le da lo mínimo. La propuesta era buena, le ofrecían un pago justo, transporte, y algo que él valoraba más que nada, respeto, pero la condición era presentarlo como la leyenda caída que vuelve, y eso fue lo que lo hizo rechazarlo, porque él no volvía de ningún lado, nunca se fue, nunca abandonó, nunca traicionó su historia, solo envejeció sin hacer ruido, mientras los demás miraban para otro lado. No dijo nada en público, no publicó ningún comunicado, no expuso a nadie, simplemente no apareció en el evento, y cuando le preguntaron por qué, respondió con una frase que luego se repetiría en muchos círculos del boxeo como una sentencia: si hay que disfrazar mi verdad para que la gente me escuche, prefiero que no me escuchen. Y esa frase, que pasó desapercibida para los medios, quedó tatuada en la memoria de los que lo conocen de verdad. Porque si algo tuvo siempre, incluso en su peor momento, fue coherencia. Hoy ya no sube al ring, no sale en portadas, no está en programas ni entrevistas. Camina con dificultad, con el paso lento de alguien que ya peleó suficientes batallas. Sus manos tiemblan, sus piernas duelen, y su voz se ha vuelto más suave, pero su historia sigue pesando, porque no importa que el cuerpo se desgaste, cuando lo que hiciste dejó una huella que nadie debería borrar. Vive con lo justo, un lugar sencillo, una rutina tranquila, algunos objetos del pasado, pocas visitas, muchas memorias. Tiene días en los que nadie lo reconoce, y otros en los que alguien se acerca, le pide una foto o simplemente le dice gracias. A veces eso es suficiente para mantener encendida la chispa, pero hay algo que duele más que cualquier golpe: la indiferencia. Y esa es la herida que nunca cicatriza, porque este hombre no cayó por perder un combate, tampoco se vino abajo por el alcohol ni por decisiones malas. Su derrota real fue otra: el abandono, el olvido, ese momento en el que la sociedad dejó de mirar hacia donde estaba él, como si ya no importara, como si no fuera el mismo que hizo vibrar a millones con sus puños, el que se partió el cuerpo por una bandera, por un público, por la gloria de un país que ya no quiso verlo. Y esta historia, por cruda que parezca, no es solo la suya, es la historia de muchos, de deportistas, artistas, talentos que brillaron cuando convenía, pero que fueron descartados cuando dejaron de vender. Porque así funciona el sistema: exprime, eleva, exalta, y después, olvida. Él no pidió homenajes, no pidió estatuas, ni programas especiales, ni reconocimientos tardíos. Lo único que esperaba era respeto, un mínimo de memoria, algo tan simple como que, si diste todo por tu gente, esa misma gente no te dé la espalda cuando más lo necesitas. Y eso, en su caso, no ocurrió. Pero a pesar de todo, sigue luchando. No en un ring, no con guantes, pero sí con la misma dignidad. Sigue saliendo, sigue firmando, sigue hablando con quien se le acerque. A veces en silencio, a veces con dolor, pero siempre con la frente en alto. Porque aunque ya no tenga títulos que defender, sigue siendo un campeón. No por lo que ganó, sino por lo que aún representa. Y si has llegado hasta aquí, si escuchaste esta historia hasta el final, entonces ya hiciste algo importante. No lo olvidaste. Y eso, aunque no lo parezca, significa más de lo que crees. Porque las leyendas no desaparecen cuando se retiran.
desaparecen cuando dejamos de contarlas. Y tú, hoy, ayudaste a que eso no pase. Suscríbete al canal si valoras este tipo de historias que no todos se atreven a contar. Dale like al vídeo si crees que la memoria merece respeto. Y deja un comentario abajo, aunque sea una sola línea, para que otros también recuerden quién fue este hombre y por qué no merece ser ignorado nunca más. Esto no va de hacerse viral. Esto va de ser justos. De no dejar que quienes lo dieron todo terminen en el olvido. Rubén El Púas Olivares no solo fue un boxeador, fue un símbolo, un guerrero, un orgullo. Y aunque su cinturón terminara en el suelo de un mercadillo, su historia, si tú quieres, puede seguir en pie. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Y sobre todo, gracias por no olvidar.